Terminada la cena, el jueves en la noche, Jesús y sus discípulos se dirigen al huerto de Getsemaní, un huerto donde él acostumbraba a ir, de manera que esto no era un lugar único o un lugar especial de ese día, este era un lugar tradicional en cierta medida, un lugar donde ellos habían estado anteriormente. Y es ahí donde se produce finalmente la traición de Judas. Judas llega con un grupo grande de soldados y besa al Mesías, los saluda, y con eso él les señaló a aquellos que habían venido a apresarle quién era el revolucionario que ellos debían llevarse. Y Cristo le confronta y le dice, así es que tú has salido, así que ustedes han salido a buscar como a alguien que se hubiese revelado. Yo he estado entre ustedes todo el tiempo y me han escuchado hablar, me han escuchado enseñar. ¿Dónde está mi rebelión? Y yo creo que es triste pensar que el ser humano puede ser capaz de caminar con Dios mismo, hecho hombre por 3 años, recibir sus bendiciones y al final entregarlo con un beso. Por eso dice una canción de ese cantante Michael Clark que dice, why, ¿por qué? ¿Por qué tenía que ser un beso? ¿Y por qué tenía que ser un amigo que traicionara al amigo? Y él responde la pregunta, porque solamente un amigo puede acercarse tanto para causar tanto dolor. Ahí comienza el dolor de lo que sería el día más doloroso de Cristo. No solamente ver la traición de Judas en el huerto de Getsemaní, pero luego entonces cuando él va a los diferentes juicios, 3 juicios romanos, 3 juicios judíos. Comenzaron con los juicios judíos, ¿verdad? Ante el Sanedrín, ante Caifás y Anás. Cada uno de estos juicios fue haciendo que Jesús fuera cada vez más cuestionado en su función de quién él verdaderamente era, pero sirvió también para Jesús ayudarle a ellos a verse cada vez más como los culpables, los verdaderos culpables en toda esta trama. Pero ellos no tenían la autoridad para crucificarlo, de manera que tenían que continuar con el drama, con el espectáculo, y lo mueven entonces a Pilatos y eventualmente a Herodes, y Herodes se lo regresa a Pilato. 3 juicios judíos, 3 juicios romanos, nadie le encuentra culpable. Herodes no lo encontró, Pilatos no lo pudo encontrar culpable, Pilato quería entregarlo. Lo increíble es que ni los judíos pudieron encontrar falta con él, ni las autoridades romanas pudieron encontrar falta con él, pero Pilato se amedrentó. Pilato recibió mensaje incluso de su propia esposa, que había soñado la noche anterior que ese era un hombre justo, que no tuviera nada que ver con él. Pero Pilato más pudo el temor hacia los hombres que el temor hacia Dios. Y muchas veces eso ocurre con nosotros también, que hacemos cosas que violentan la ley de Dios, que ofenden a nuestro Dios, pero complacen a los hombres, y preferimos ese tipo de corazón, de manera que tu corazón y el mío no está tan lejos del corazón de aquellos que hicieron lo que hicieron ese día. Jesús es juzgado, y durante uno de los juicios, ante uno de los juicios judíos, cuando estaba siendo juzgado ahí ante el sumo sacerdote, Pedro logró entrar. Juan entró porque tenía conexiones con ellos, pero Pedro logró como escurrirse ahí al patio, y ahí hay una sirvienta de la casa del sumo sacerdote que le reconoce. Dice, tú eres uno de ellos. Y él le dice, no, yo no soy ese. Yo no conozco a ese hombre. Y luego una segunda vez, y luego una tercera vez. La tercera vez, Pedro, de forma más enérgica, le dice, maldita sea que yo no conozco a ese hombre. Y entonces con eso canta el gallo, como Cristo le había predicho. Y pensar que podemos tener un corazón tan vil, capaz de hacer eso, de negar a aquella persona que te ha amado de forma entrañable. Y de ahí entonces fueron a las autoridades romanas. A Pilato le entrega, lo azotan como era de costumbre, y de ahí llevado hasta el Gólgota, como había sido predicho, como Jesús mismo había dicho 3 veces que él sufriría a mano de las autoridades y sería entregado, y ahí entonces crucificado para el perdón de pecados, como bien se había profetizado aún en el Antiguo Testamento. Todo el Salmo 22 describe el dolor, la agonía, la sed, como la lengua se pegó al paladar en un momento dado cuando él estaba tan deshidratado en la cruz. Y pensar que todo esto
Jesús lo hace porque la única manera de pagar por tu pecado, por el mío, era a través del derramamiento de sangre, porque alguien tenía que ocupar mi lugar. Y Cristo se dio ese día en mi lugar para el perdón de pecados. Y como bien dice Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, versículo 21, aquel que no conoció pecado fue hecho pecado para que tú fueras hecho justicia de Dios en él, de manera que tu salvación tú la alcanzas por medio de Cristo. En Cristo Él te da su santidad y Él recibe tu pecado. Cuando tú confiesas tus transgresiones a Él, le recibe como Señor y Salvador, y eso es lo único que te califica para entrar al reino de los cielos, nada más.